Tómate un respiro. Hola, soy Julio Freire, médico neumólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe, y hoy los voy a acompañar en este nuevo podcast de Una Consulta. Hoy con el tema de hipertensión pulmonar. Vamos a hablar de las generalidades, qué es la hipertensión pulmonar, dado que muchos de ustedes posiblemente no sepan qué es esta enfermedad y cuáles pueden ser sus manifestaciones o sus síntomas. Y qué podemos hacer nosotros por ustedes para llegar a un diagnóstico y acompañarlos en un tratamiento. Empezando entonces, vamos a hablar de que la hipertensión pulmonar es un compromiso de las arterias pulmonares en el cual hay un engrosamiento, un aumento de la presión y un engrosamiento de sus paredes que va a llevar a un incremento de la presión de las arterias, y esto conlleva a un compromiso del corazón. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos dos sistemas de circulación, uno mayor y uno menor. El mayor es el que distribuye la sangre hacia todos nuestros órganos y tejidos y se encarga del lado izquierdo del corazón, mientras que la circulación menor por lado, dirigir la sangre para que se oxigenen los pulmones. Y esto es a través de las arterias pulmonares. Esto es lo que llamamos la circulación menor y nos permite que esa sangre desoxigenada que viene del cuerpo llegue al pulmón para que sea oxigenada y de ahí retorna al corazón para que ya se distribuya en forma por la circulación mayor en sangre oxigenada para todos los tejidos y órganos. Entonces, lo que hace referencia a la hipertensión pulmonar es el compromiso de esas arterias que salen del lado derecho del corazón y van hacia el pulmón para que se oxigene. Y al haber un incremento, pues se nos va a alterar mucha de la función del corazón y va a haber alteraciones a largo plazo que pueden llegar a ser mortales. ¿Cómo identificamos esta hipertensión pulmonar? Pues lo primero, los síntomas más frecuentes es la falta de aire. Por lo general, mucha gente atribuye esa falta de aire a que tiene problemas de envejecimiento o por otro tipo, no hago ejercicio y creen que eso es normal. Pues resulta que en muchos de estos casos esa es la primera manifestación, la más temprana, y hay que tener presente ese síntoma por si lo llegan a presentar, por lo menos consultar y mirar que no tenga otro tipo de patologías. O a veces pues llegamos al diagnóstico de hipertensión pulmonar. Se preguntarán ustedes qué tan frecuentemente es esta hipertensión pulmonar. En términos generales, si hablamos de hipertensión pulmonar, no es tampoco una enfermedad rara. En personas de edad avanzada, mayores de 65-70 años, se presenta por el envejecimiento del corazón y una pérdida de esa función. También las personas que padecen de enfermedades pulmonares crónicas pueden desarrollar esa hipertensión y el número de personas que sufren de la patología pues no es baja en el mundo. Por tanto, no es que sea una enfermedad rara. Ahora, hay tipos de hipertensión pulmonar, como la hipertensión arterial pulmonar, que así la definimos, en las cuales sí es una enfermedad que no es tan frecuente. Y esto pues lleva a un conjunto de patologías, como personas que están expuestas a tóxicos o medicamentos que pueden desarrollar hipertensión pulmonar, a personas que tienen enfermedad del tejido conectivo, personas que no se les detectó cuando niñas enfermedades congénitas del corazón, y en la edad adulta puede manifestarse esta hipertensión pulmonar asociada al virus de inmunodeficiencia humana VIH
o hay una idiopática en la cual, pues digamos, no se ha determinado una causa específica que lleve a ese incremento de la presión en las arterias pulmonares. Entonces, estos son un grupo de enfermedades, o este grupo de enfermedades no es tan frecuente. También está la relacionada con embolía pulmonar, en la cual, digamos, hay una alteración en esos vasos sanguíneos en personas que sufren esa embolía pulmonar aguda y en el tiempo pueden desarrollar hipertensión pulmonar por esos cambios en esos vasos sanguíneos del pulmón. Tampoco es tan frecuente como las primeras que les dije de enfermedad asociada al envejecimiento del corazón o enfermedades pulmonares crónicas. Aparte de la asfixia que les decía, ¿qué otros síntomas pueden sentir ustedes? Ya en formas más avanzadas pueden empezar a sentir sensación de mareo cuando camina, también pueden presentar dolor en el pecho, algunas personas manifiestan tos, aunque no es un síntoma frecuente, y ya en casos más graves pues pueden perder la conciencia, estando caminando, pierden la conciencia, eso se llama síncope, y puede ser una manifestación como tal de esta enfermedad, hinchazón en las piernas. Entonces, digamos, no hay síntomas específicos, pero cualquiera de estos los debe llevar a ustedes a consultar a un médico porque obviamente algo está pasando, algo no está bien. Entonces, al no creer que, digamos, es proceso de envejecimiento, pues se va a demorar ese diagnóstico y esto definitivamente está probado en que va a incidir en la sobrevida por no tener un tratamiento temprano o una atención médica temprana. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero es asistir al médico y él nos guiará ya en los estudios necesarios. ¿Qué estudios? Por lo general se toma una radiografía del pulmón para ver cómo están los pulmones y también ver cómo está el corazón. De ahí es posible que requieran una tomografía axial computarizada del tórax. Un ecocardiograma es importante para definir ese aumento de la presión de la arteria del pulmón. No es concluyente los resultados, pero sí nos da un alto indicio o una alta sospecha de que puede tener hipertensión pulmonar. Exámenes de sangre, dependiendo pues, de las manifestaciones, para evaluar la presencia de enfermedades del colágeno, VIH, enfermedades del hígado, que pueden llevar a la producción de esa hipertensión pulmonar. Ya con base en esto definimos la necesidad de realizar un cateterismo cardíaco, que es diferente este cateterismo es del lado derecho del corazón y es diferente al del lado izquierdo. Las personas que sufren de enfermedad coronaria, o sea, se les obstruye las arterias del corazón, requieren un cateterismo izquierdo. En este, por la vena, por una de las venas del cuerpo, se manda una sonda especial larga para medir las presiones de ese corazón del lado derecho y este es, digamos, el procedimiento diagnóstico que nos confirma esa hipertensión pulmonar. Todo paciente que consideremos que tiene una hipertensión arterial pulmonar o una hipertensión embólica crónica deben tener este procedimiento para llegar al diagnóstico, confirmarlo y proceder ya con una terapéutica. ¿Cuál es la terapéutica? Pues primero, cuando ya estamos enfrente de una persona que tiene hipertensión pulmonar, debe realizar una actividad física que debe ser prescrita por un experto, un médico experto, dado que si es muy intensa puede originar síntomas y complicaciones tanto para su salud y su vida. Entonces debe ser monitorizado, es decir, qué tipo de actividad puede realizar. Lo otro, pues el consumo de líquidos también debe moderarse, porque entre más consuma yo líquidos, pues se me va a requerir ese corazón del lado derecho mayor función para movilizar ese exceso de líquido.
Por eso es que yo empiezo a hincharme, porque si mi corazón no logra compensar ese exceso de líquido, pues las venas empiezan a acumular ese líquido y por eso se presenta toda la hinchazón que puede ser en el abdomen, puede ser en las piernas, incluso las manos o hasta la cara. Otra de las medidas es la terapéutica, ya con medicamentos específicos para algunos grupos de estas enfermedades que les dije, de hipertensión arterial pulmonar. Está el tratamiento farmacológico, en el cual nos va a disminuir esas presiones de la arteria pulmonar, diría que es una semejanza con las personas que sufren de hipertensión arterial sistémica, que es digamos, la más común. Que de nada, tengo la presión alta. Lo que se está refiriendo es a esa presión sistémica para lo cual hay medicamentos. En la hipertensión arterial pulmonar tenemos medicamentos que nos ayudan a dilatar y a disminuir esas presiones, por tanto el corazón empieza a funcionar mejor. Desafortunadamente estos medicamentos no son curativos. Esto nos retrasa, digamos, la evolución de la enfermedad y hacen que nuestros pacientes vivan más y con una mejor calidad de vida. Pero a la larga es posible que haya un deterioro y pues pueda llevar a la muerte de esta patología. También tenemos la opción de trasplante de pulmón o corazón-pulmón, ya en los casos muy avanzados y obviamente ya con la evaluación de los especialistas que definen si tiene la indicación de tener un trasplante. En el caso de la hipertensión pulmonar embólica crónica, tenemos que, digamos, dentro de estas patologías que no son tan frecuentes, el procedimiento quirúrgico que se realiza se llama tromboendarterectomía. Básicamente es los cirujanos especialistas entran a la circulación, a esas arterias pulmonares y extraen toda esa material que se encuentra de fibrosis y de coágulos en esas arterias y destapan esa circulación. Por lo tanto, mejora obviamente las presiones y mejora la parte cardíaca. Ese sería el procedimiento de elección de esos pacientes, dado que puede ser hasta curativo, pero algunas veces también requieren asociarse con otro tipo de procedimientos, como dilatación de las arterias con un balón especial, allá con aire, para mejorar esa circulación, o medicamentos en los casos en que no se puede operar, que nos ayuda a mejorar esas presiones de esa arteria del pulmón y por ende la función del corazón. Entonces, como vemos, debe ser clasificada la persona muy bien para definir de qué tratamiento se beneficia. Por eso la importancia de asistir a un médico general, él posiblemente lo remita a donde un internista y de ahí por lo general nos llega o al cardiólogo o al neumólogo para evaluar la presencia de esa hipertensión pulmonar. No quiero dejar pasar esta oportunidad para llamar la atención. La consulta temprana va a incidir sobre esos casos de complicaciones y muerte. Entre más temprano lo hagamos, mucho mejor. No es más, un saludo a todos ustedes, gracias por escucharme y nos vemos en otra oportunidad.